Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Esa es sin duda la paz que tanto anhelamos en esas ocasiones en las que la vida se nos hace cuesta arriba. La paz que anhelan quienes tienen miedo, angustia, incertidumbre, ansiedad o quienes padecen dolor. Dolor físico o dolor emocional, o ambos a la vez, porque muchas veces van de la mano y resulta muy difícil separar uno del otro. Hoy en Esto es Vida vamos a tratar de buscar ese refugio, ese remanso de paz interior, profundizando en una herramienta que puede ser muy beneficiosa para combatir el dolor crónico o para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. Hablamos de la hipnosis, pero no de esa en la que el individuo pierde supuestamente el control y la autoridad sobre sus acciones y pensamientos, sino de aquella que utilizan profesionales cualificados para enseñar al paciente a mantener una actitud serena ante el dolor. También es muy eficaz para combatir el dolor el pensamiento positivo, según han constatado diversas investigaciones científicas. El optimismo es una herramienta muy poderosa para cuidar nuestra salud. Y no solo eso, sino que además nos ayuda a disminuir el deterioro físico en la vejez. ¿Sabías que...? Las personas que disfrutan de la vida, aquellas que ven el vaso medio lleno, tienen una vejez más saludable. Así lo asegura un estudio publicado por la Canadian Medical Association Journal, en el que por primera vez se asocia el optimismo con un menor declive en el día a día. Los investigadores evaluaron durante 8 años a más de 3.000 individuos de entre 60 y 90 años y analizaron su grado de satisfacción en lo que se refiere al trabajo, la compañía, su forma de ocio, su estado anímico y su pasado. También midieron la destreza con la que llevaban a cabo sus actividades cotidianas e incluso su forma de caminar como indicador de posibles trastornos neurológicos futuros. La conclusión es que los más felices mostraban un menor deterioro físico y una mayor independencia. Hay que destacar que es un estudio observacional, que no analiza todas las variables, solo las más comunes, pero pone de manifiesto que optimismo y salud casi siempre van de la mano. Esto es vida. El dolor es el principal síntoma de las enfermedades reumáticas y el motivo más frecuente de consulta al especialista. Estamos hablando de más de 250 patologías, entre las que se encuentran dolencias tan diferentes como la artrosis, la osteoporosis, la gota, la artritis reumatoide, la fibromialgia o el lupus, entre otras. Para combatirlo en determinados casos existen herramientas como la hipnosis y la relajación. Para hablarnos de ellas tenemos hoy con nosotros en la emisora de Radio Nacional de España en Barcelona al doctor Fernando Martínez Pintor. Muy buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. El doctor Fernando Martínez Pintor es el director del Instituto Universitario de Reumatología de la Policlínica de Barcelona y nos va a ayudar también a aclarar todas las dudas Isidro Pérez Hidalgo, psicólogo clínico. Muy buenos días. Buenos días. Él es presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Doctor Martínez Pintor, una vez que ustedes, los especialistas, evalúan el dolor del paciente que sufre alguna de estas patologías u otras de las que hemos mencionado, establecen la estrategia terapéutica más conveniente. ¿En qué casos consideran adecuado recurrir a la hipnosis? Bueno, los reumatólogos tratamos enfermedades tan sumamente complejas que en muchas ocasiones con el tratamiento farmacológico no es suficiente. Entonces utilizamos un grupo de técnicas como son la relajación, como son la hipnosis, como son técnicas nutricionales, como son la actividad física, para complementar el tratamiento farmacológico. Concretamente la hipnosis la estamos usando en todos los cuadros que cursan con dolor crónico. Básicamente dolor crónico, es decir, resistente a fármacos, que lleva más de 6 meses de evolución y que no responde como quisiéramos a los tratamientos farmacológicos. ¿Puede ayudar la hipnosis a disminuir el número de fármacos que toma un paciente? Indudablemente. Nosotros con el doctor Pérez Hidalgo, al que usted acaba de presentar, publicamos un trabajo en el 2006 en la revista de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, en el que hacíamos un exhaustivo análisis de cómo el paciente mejoraba tanto su dolor como su fatiga, mejoraba su calidad de vida, mejoraba el sueño
y efectivamente nos permitía bajar el uso de los antiinflamatorios o de los analgésicos. Aunque supongo que depende, claro está, de la patología que tenga, del grado de dolor y también de la actitud, ¿no?, del paciente en el momento de aplicar estas técnicas. La actitud del paciente depende siempre. Es decir, la capacidad de afrontamiento que tenga el paciente, de afrontar sus problemas, de afrontar su dolor, de afrontar las dificultades que haya tenido en la vida y que hayan podido ser la causa de desencadenar la enfermedad que en aquel momento tenga, es básico. Es decir, la actitud del paciente, el contar con la colaboración del paciente es imprescindible. Y efectivamente también depende mucho de las enfermedades. Nosotros nos dedicamos muy especialmente a cuadros de dolor de causa inespecífica, como son la fibromialgia, el dolor de espalda inespecífico o el síndrome de fatiga crónica. Doctor Pérez Hidalgo, vamos con la parte más práctica, porque la hipnosis es una herramienta todavía desconocida. ¿Existe aún desconfianza y falta de información ante sus efectos o beneficios? Verdaderamente sí, todavía existe una cierta desinformación. Claro, la imagen que la mayoría de las personas tienen acerca de la hipnosis es una imagen mucho más relacionada con la hipnosis de espectáculo. Obviamente, como siempre le decimos al paciente, la hipnosis clínica tiene prácticamente nada que ver con la hipnosis de espectáculo, porque la hipnosis de espectáculo, bueno, pues tiene elementos que son un poco truculentos, un poco engañosos. Digamos que cuando una persona nos viene a consulta, quizá una de las primeras misiones que vamos a tener en lo que puede ser la información que le suministramos al paciente es precisamente hablarle de esa imagen distorsionada de la hipnosis y explicarle lo que la hipnosis es realmente y lo que no es. ¿Y qué es, en el caso de ser una herramienta para combatir el dolor en las enfermedades reumáticas, qué es? ¿Cómo se aplica? Bueno, realmente nosotros, a través de una serie de procesos que llamamos de inducción y profundización, llevamos al paciente a una situación distinta, a un estado que podríamos denominar diferente, y en ese estado sabemos que las personas pueden influir sobre sí mismos, es decir, el dolor, como podría muy bien decir un experto como es el doctor Martínez Pintor, el dolor realmente es una manifestación compleja que afecta a diferentes áreas del cerebro, y hoy en día lo que sabemos es que la persona bajo hipnosis puede realmente regular, modificar, de alguna manera influir sobre lo que está pasando en su cerebro. En algún momento, entiendo que no, el paciente pierde el control de su cuerpo, porque en torno a esto también hay muchas dudas cuando se habla de hipnosis. No hay, efectivamente, uno de los temores más arraigados es el temor a perder el control de uno mismo, hacer cosas que uno no quiere hacer. Esto sencillamente no existe, no hay posibilidad de que a alguien le podamos manipular mediante hipnosis y actuar, por tanto, en contra de su voluntad. Por otra parte, cuando realmente repasamos pues la actitud de muchos pacientes, es ese miedo, precisamente el miedo a ser dominados, lo que les puede restar beneficios terapéuticos de la hipnosis. Por eso es algo que también les vamos a explicar en un principio como otro de los mitos que están ahí, el mito de la dominación mediante la hipnosis. Es importante, por tanto, doctor Martínez Pintor, que el paciente entre en un estado profundo de relajación, que se deje llevar, que como nos está diciendo el doctor Pérez Hidalgo, bueno, pues que entienda en qué consiste esta herramienta para que el beneficio sea mayor. Indudablemente. Claro, uno de los primeros pasos que damos cuando vemos este tipo de pacientes es intentar etiquetar o buscar la causa que ha podido desencadenar este tipo de enfermedades, como la fibromialgia, la fatiga crónica, el dolor de espalda inespecífico. Y en muchísimas ocasiones suele existir un evento traumático, alguna situación de estrés, en el sentido de emocionalmente vehemente, y que ha sido la causa o ha sido la gota que ha colmado una predisposición, un tipo de conducta, un tipo de personalidad para desencadenar esta enfermedad. Entonces el paciente con nosotros, con el grupo de reumatólogos, muchas veces identificamos este problema. Una vez identificado, la mejor manera de hacerle frente y de conseguir que el paciente supere aquello que en un momento dado ha sido importante en su vida es mediante técnicas de relajación, mediante técnicas de hipnosis o mediante técnicas de cinesiterapia, de ejercicios, de mejora de la calidad del sueño, de todo esto.
Se notan mucho los efectos a medio y largo plazo. ¿Cuánto duran estas sesiones? Entiendo también que depende de cada paciente, de cada patología, pero no sé si hay una media de número de sesiones, de tratamiento en el tiempo y sobre todo una vez que se aplican, si es el efecto inmediato o eso es un efecto que se va acumulando, podemos decir. El paciente lo nota enseguida. Después de la primera sesión, el paciente nota que algo se está produciendo, que algo ha empezado a cambiar. Y cuando acude a las segundas o terceras sesiones de hipnosis, el paciente va notando que lenta y progresivamente algo en su interior, como decía el doctor Pérez Hidalgo, se está modificando. Su forma de afrontar la vida, su forma de ver la vida, globalmente su calidad de vida. Y en general en nuestro trabajo había una media de 6 sesiones, pero el paciente nota el beneficio al salir de la primera. Son sesiones, doctor Pérez Hidalgo, que siempre tienen que estar guiadas, no sé si por uno o por varios especialistas, pero en cualquier caso, personas especializadas en esto. Sí, realmente aquí tenemos que hacer siempre una advertencia pues seria, es decir, creemos que la hipnosis debe estar en manos de clínicos, personas con la debida titulación, estamos hablando de personas de salud como psicólogos, médicos o en un momento dado algunos otros especialistas. No es nada aconsejable cuando hay que comprobar, por eso un poco las credenciales de los profesionales, no es nada aconsejable cuando alguien afirma, por ejemplo, ser profesional de la hipnosis, pero no tiene detrás una capacitación como para afrontar el tratamiento de determinadas patologías. El que una persona sepa aplicar hipnosis no es ninguna garantía en sí, sino de otra serie de conocimientos de bases de que nos podamos fiar de la responsabilidad ante ese tratamiento o de los resultados finales. ¿Los especialistas en reumatología, doctor Martínez Pintor, suelen utilizar estas técnicas? No es una técnica que se utilice habitualmente. ¿Por falta de formación, de conocimiento? Quizás porque la tendencia de la medicina más ortodoxa es una tendencia muy farmacológica y se utiliza un poco la ayuda de los expertos, de los psicólogos, para el beneficio del paciente. Es verdad, son técnicas que utilizamos en España muy reducidamente, mucho más en países como Alemania, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, donde la hipnosis para el tratamiento del dolor es mucho más importante. Y aunque en el caso de la hipnosis, doctor Pérez Hidalgo, como usted decía antes, siempre tiene que estar guiada, ¿no?, por un especialista que esté formado, ¿hay manera, por lo menos, de llevarse a casa cierta formación para aplicar al menos técnicas de relajación que sean efectivas? Es fundamental esto, es decir, que realmente una de las misiones que va a tener el clínico es darle una serie de pautas al paciente para que una vez que terminemos ese número de sesiones a las que hacía referencia el doctor Martínez Pintor, pueden ser 6 sesiones, puede ser a veces más, a veces menos, pero podría ser una buena media, alrededor de 6 sesiones, necesitamos que el paciente después mantenga una práctica que en muchos casos va a ser diaria, porque cuando el dolor es crónico, sobre todo, necesitamos que ese paciente sepa cómo manejarlo. La autohipnosis, por tanto, es una herramienta fundamental, una herramienta que además es una herramienta agradable, es decir, hay tratamientos que en sí pueden ser desagradables, que pueden ser, pero no es el caso de la hipnosis. El caso de la hipnosis es una técnica agradable que, la persona vive de una manera muy positiva por la relajación muy profunda que se produce, por las sensaciones muy agradables que están surgiendo ahí y, lógicamente, también por el alivio considerable del dolor que está padeciendo. Entonces, es una condición casi sine qua non el que el paciente utilice también la autohipnosis en su domicilio. Fernando Martínez Pintor, director del Instituto Universitario de Reumatología de la Policlínica de Barcelona, Isidro Pérez Hidalgo, presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Ha sido un placer, Yolanda. Gracias y buenos días.